Vamos a hablar hoy del daily bias o del sesgo diario que el mercado puede estar haciendo. Realmente el daily bias o bias es para ser más sencillo, para entenderlo más sencillo, es como ese sesgo, esa información que nos puede dar anticipada el mercado de hacia dónde puede ir y por qué. ¿Vale? Entonces vamos a conocerlo, vamos a ver qué es lo que hay detrás y vamos a ver qué posibilidades nos aporta. Bueno, llegamos al punto importante que son las zonas de entrada, ¿vale? Que es lo que denominan también como daily bias. Yo la verdad que zonas de los movimientos diarios, pero, o sea, quiero decir, el enfoque que han dado con ese nombre, que yo para mí realmente son zonas de entrada o definición de zonas de entrada claras, ¿no? Que tú veas y digas, joder, no me queda duda de que este es un punto donde yo puedo entrar a generar una rentabilidad o es un punto en el que me puedo ir de generación de esa rentabilidad. Mira, quiero que veas esto. Eh, lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los máximos y mínimos diarios que tenemos. Es decir, ¿por qué? Si tú ahora mira, vamos a hacer una cosa. Quiero que vengamos aquí y vamos a echar para atrás. Vale, vamos a echar para atrás esto de la reproducción, ¿vale? Entonces vamos a echarlo aquí. Estamos en diario, ¿eh? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo lo que quiero que veas es lo siguiente. Voy a poner un poquito más lento. Lo que quiero que veas es qué pasa con los precios diarios, o sea, con los máximos y mínimos diarios. O sea, es decir, nosotros tenemos aquí un máximo y mínimo diario ahora mismo, que es este de aquí. Tenemos otro, que es este de aquí. ¿Vale? O sea, es decir, tenemos esta vela última que tiene un máximo y un mínimo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente vela? Vale, paramos. La siguiente vela, fíjate que en este caso ha ido a romper el máximo, el mínimo y el máximo. No sé cuál ha sido antes, ¿vale? Pero ha ido a romper. Para él, los puntos del mínimo y máximo diarios son muy relevantes en el trading, ¿no? En ICT, tal como lo escribe, son muy relevantes. ¿Por qué? Porque son zonas donde se está acumulando de una forma importante liquidez interna, como es este caso, ¿vale? O liquidez externa, que es la liquidez del día anterior, ¿vale? Que al final, ¿qué es la liquidez? Pues son stop loss y gente que está esperando a entrar en el mercado, que son pues los pequeñines como nosotros y no tan pequeñines, que están esperando a que cuando lleguen a una zona determinada de los precios, poder participar de esa entrada en el mercado. Y ellos lo que quieren es, en esa participación que van a hacer eso, ellos, como nosotros vamos a hacerlo, como los retailers vamos a hacerlo, cuando lo vas a hacer te quieren pegar un bocado y te quieren engullir, ¿vale? O sea, es decir, lo que quieren es quedarse con tu liquidez. Eso es la liquidez. Entonces, tú eres liquidez. Si no, mejor dicho, hay un dicho que si no sabes dónde está la liquidez, significa que tú eres la liquidez. Entonces, cuando tú tienes un punto de máximos y mínimos diarios, tienes el punto clave para saber dónde puede ir el precio a buscar esas entradas. Vamos a ver siguiente día. Ahí. Fíjate que ha venido a romper el máximo y mínimo, o sea, el mínimo diario, al máximo no ha llegado, pero al mínimo sí. ¿Vale? O sea, es decir, aquí hay un punto importante. Siguiente día. Los dos. Siguiente día. Bueno, este ha roto el de abajo completamente. ¿Vale? Es decir, el precio de un día a otro va siempre intentando buscar romper el máximo o el mínimo del día anterior y también a veces el máximo mínimo semanal de la semana anterior, ¿vale? Entonces, pero vamos a quedarnos con el máximo mínimo diario para no liarte mucho. Entonces, seguimos con esto. ¿Ves? Ahí ha intentado, fíjate que aquí ha intentado, lo ha roto por muy poquito, lo ha tocado, nada,
¿vale? Que sería este de aquí. Le ha tocado por un poquito, sí. Y aquí, claro, ¿qué ocurre? Que el día siguiente lo que hace el precio es romper el del día anterior. Rompe el máximo del día anterior. ¿Y aquí qué hace el precio? Aquí vuelve a romper el del máximo anterior. El mínimo no lo ha roto. Ahí rompe el máximo del día anterior. Ahí vuelve a romper el máximo del día anterior, que es este de aquí. Ahora es este de aquí. Ahora rompe el mínimo de estos de aquí. Es decir, aquí lo que ha hecho ha sido ir a buscar la liquidez interna de esta zona para luego ir a buscar la liquidez externa que ha dejado aquí estos mínimos, ¿vale? Fíjate que intenta, a ver, a veces hay momentos de rango del precio que son varios días, incluso varias semanas no, pero a lo mejor 1 o 2 semanas, que se queda el precio un poco en rango y no se rompe ni un día ni otro, se quedan velitas muy chiquitinas, ¿no? Bueno, pues esos días son dificilísimos de operar y mejor no operarlos. Pero los días en los que normalmente se rompe, hay una ruptura, ¿ves? Aquí el mínimo lo ha roto, ¿vale? Significa, fíjate que en todos los movimientos, cuando hay una ruptura, normalmente hay una ruptura y un cambio. Ruptura, en este caso ruptura y cambio. En este caso rompe esta de aquí, hace ruptura, ruptura y cambio, que en este cambio el cambio es pequeñito, es esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Pero existe el cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llegamos a estos procesos, tenemos que irnos definiendo primero lo que hemos dicho en 4 horas. En 4 horas, ¿cuáles son nuestros Fair Value Gaps? Ahí tenemos uno, que ya ha sido tocado, ¿vale? Entonces ese quedaría mitigado. Tenemos aquí un Fair Value Gap, no, esto es un imbalance realmente, pero bueno, vamos a ponerlo aquí porque ahí viene una zona también que está ahí marcada como que había un mínimo, un máximo diario, por lo tanto es importante ese punto. Y vamos a ir definiendo, ves, aquí había otro que también ha sido mitigado, si lo ves, ¿vale? Pero te lo pongo para que veas lo que va haciendo, ¿vale? Entonces, vale, va dejando estos huecos aquí. Nosotros tenemos que ir definiendo cuáles son esas zonas que quedan importantes que a nosotros nos interesan. Y definiendo también cuáles son los máximos y mínimos diarios. O sea, nosotros tenemos este de aquí, que sería máximo, mínimo y máximo, ¿vale? No sabemos qué va a hacer el siguiente día, no tenemos ni idea, ¿eh? No le voy a dar todavía para adelante. Entonces, no sabemos qué va a hacer el siguiente día, pero sí sabemos que tenemos un máximo y un mínimo diario. Entre este máximo y mínimo diario, ¿existe algún imbalance? ¿Existe algo que nos llama la atención? Bueno, pues existe este imbalance, que bueno, que ha sido mitigado ya previamente, que comentábamos antes, pero ahora se está quedando este. Ahora existe este otro de aquí. Es una zona de liquidez interna. Y tenemos un máximo y mínimo diario que son zonas de liquidez externa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio normalmente cuando hay por ejemplo, un movimiento como este que había, lo que nos hace es como si fuese una especie de imán muchas veces, ¿no? Que nos pide que se acerque. Entonces, ¿qué ocurrirá? Primero, nosotros tenemos nuestra temporalidad, máximo y mínimo diario, 4 horas, hemos definido aquí una zona, ¿vale? Vamos a seguir definiendo zonas en 1 hora, a ver qué ocurre. En 1 hora pues hay bastante eficiencia en el precio, aquí se generó este que ha sido mitigado. Tenemos aquí esta zona que es amplia, es muy amplia, y yo diría que la zona importante es esta amplitud y este que llega hasta el máximo diario. Yo diría que este es importante. Seguimos, 15 minutos, ¿vale? Fíjate dónde está la liquidez entera, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente esperar a que se rompa el máximo, el mínimo diario. O sea, decir, es que no queda otra, ¿vale? O sea, no hay otra tutía. Y además vamos a bajar vamos a bajar a 1 minuto. Fíjate lo que te digo.
Y dice, no, este se ha vuelto loco. ¿Un minuto? Sí, sí, a un minuto. Vamos a dejar un minuto. A ver qué pasa. Vamos a darle. Vamos a darle un poquito más rápido. Para ver qué pasa. Tenemos arriba nuestro máximo diario, abajo nuestro mínimo diario. Vamos a ver si en este momento se nos ha producido alguna vela más. Fíjate, teníamos nuestro máximo diario. Ah, bueno, es que ha cogido la vela entera, claro. Vale, pues vamos, lo que te decía. ¿Ves que ha roto este máximo y mínimo diario que teníamos aquí? Con lo cual este es ahora el máximo y este ahora es el mínimo. Vale. Volvemos a hacer. Ahí está. Máximo, porque pone aquí el máximo, sería este, ¿no? No, el máximo está ahí. El mínimo está aquí. Vale. Ahí. Vale, 4. Es que esto se ha producido aquí ahora. Bueno, pues no sé, ahí nos ponía el máximo y mínimo diario y lo vamos a dejar. Vale, seguimos teniendo esta zona relevante en 4 horas, que sería esta zona de aquí. Vale, ahí. Que venía del anterior, con lo cual tal, este de aquí, que no se ha roto todavía, este de aquí que ahora se ha convertido, lo que era el máximo anterior, se ha convertido prácticamente en el mínimo, y seguimos viendo el precio. Vamos a ponerlo en una hora a ver qué ocurre. Vale, ahí, fíjate, ¿ves? Ahí, eso es el punto importante. Este de aquí. Aquí he ido a buscar el máximo del día anterior, el máximo. Y a qué hora, mira qué hora hay ahí. A las 10 de la mañana, hora UTC menos 4. Para que sean nuestras 16, o sea, en España serían las 16, ¿no? Las 4, que es la zona de cierre de 16 a 18, la zona de cierre del mercado de Londres. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a ver aquí esto. Bajamos a 5 minutos, ahí está. Este no sirve. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Mira, es muy importante este tema, este detalle. Bueno, nos sirve mejor, vamos a poner uno a ver qué es lo que hace. Vale, aquí está la clave, mira. Fíjate este detalle. Primero nos hace un punto que no llega al máximo, ¿vale? Este punto lo hace realmente, o sea, este movimiento lo hace para tomar la liquidez, pero psicológicamente también lo que hace ver a los operadores, de alguna forma, es cansarlos, porque no ha llegado aquí, entonces es como que, joder, no ha llegado, pero no sé si entrar, si no entrar, pero bueno, entro, al final cuando entro es aquí tarde, con lo cual se me da la vuelta, en fin. Nosotros lo que estamos buscando es precisamente esto. Es decir, sube con fuerza, se me hace un Fair Value Gap, además que este es del libro, un Fair Value Gap, aquí lo tienes, ¿vale? Que lo que nos está diciendo es que sube con fuerza, se nos ha generado, viene aquí, toca nuestro máximo diario, ¿vale? Aquí genera otro Fair Value Gap importantísimo, es decir, viene a buscar la liquidez externa, rompe este máximo de aquí, rompe este otro máximo de aquí, viene a buscar la liquidez interna y cuando cae, fíjate, una cosa súper curiosa, fíjate este tema, este detalle, que aquí vas a flipar. Viene aquí, baja con fuerza, pero no lo rompe con decisión. No sé si lo ves. O sea, este de aquí, esta vela fuerte, no aquí ya la rompe, pero no con una decisión que diga, joder, de hecho es una vela muy indecisa, porque tiene mucha mecha por un lado y por otro.
Entonces, ranguea y sí, al final se va, pero está complicado, ¿no? O sea, es un tema que yo, por ejemplo, ahí, si veo que eso pasa y si veo sobre todo que esta no termina de cerrar bien, me hubiera salido la operación directamente. Nosotros creo que buscamos 4 cosas en una operación. Punto 1. Que exista un Fair Value Gap claro, unas velas claras, fuertes, que definan la tendencia. ¿Vale? Aquí también la definían. Una cosa. Segunda cosa, que se genere un punto de cambio claro, ¿vale? Un punto de cambio claro con un tipo vela martillo o una envolvente o algo así, algo que nos defina claramente un cambio, un fuerza, que no te quiero aquí, baja para abajo, ¿no? Esta puede definirlo, ¿no? Porque aquí ha sido expulsado y tal, vale. Punto 2, tenemos 2 cosas. Punto 3. Punto 3. Tenemos el que se nos genere una vela fuerte. Fíjate que aquí también pasa igual que en este punto, que esta vela que cae aquí no es fuerte, o sea, se cae, no cierra por encima de esta ni de esta, ¿vale? O sea, por debajo, sino que se queda ahí medio, con lo cual nada, es... Sin embargo, esta, mira, ¡bra! Contundencia. Aquí estoy yo. Y cierra con claridad por encima del punto este. No hay una diferencia muy grande, pero sí que es clara. Y luego además genera, que esto es súper importante, genera un Fair Value Gap, que sería la cuarta cosa. Genera un Fair Value Gap. Con este Fair Value Gap lo que nos dice es que el precio va para abajo, pero para poder seguir para abajo, para cambiar la tendencia fuerte, necesita ir a por esta liquidez que se ha dejado aquí y luego seguir hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál sería nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada estaría o aquí en el inicio de este Fair Value Gap, o a la mitad, o donde quieras. Yo, por ejemplo, soy de los que o lo pone en medio o lo pone aquí, ¿vale? Y aquí una de las cosas que dice CT es que tienes 2 tipos de entrada. Una entrada que se llama a riesgo y otra entrada que es con más seguridad. Entonces, entrada a riesgo cumple al menos dos de los patrones, ¿vale? 2 de las cosas que tienen que pasar. Con más seguridad, una entrada en seguridad, entras cuando cumple los 4. Los 4. También puedes perder, pero lógicamente hay más seguridad que no pierdas. Entonces, ¿cuáles son los 2? Los 2 son, por ejemplo, que haya un movimiento fuerte y una envolvente. Aquí realmente no hay envolvente, con lo cual yo aquí ni hubiera entrado. Aquí, o un envolvente o un martillo, ¿no? Aquí viene fuerte y efectivamente hay un Fair Value Gap y se puede llamar martillo, hay una expulsión aquí, y aquí mucha gente hubiera entrado, si fuese a riesgo. Sin embargo, como nosotros vamos a riesgo, vamos buscando esa seguridad, buscamos las otras 2 cosas, que el cierre de verdad lo haga por encima de un punto clave y que además nos deje un Fair Value Gap que después quiere ir a buscar el precio para recuperar esa liquidez y continuar, ¿vale? Eso es uno de los puntos clave que ICT plantea para el tema de las operaciones. Así que bueno, espero que te haya gustado. No sé si ha sido muy complicado o no, pero espero que te haya gustado.